Mariana estaba cocinando cuando su teléfono sonó. Yo estaba parado en el pasillo, a sus espaldas, recién llegado a casa. Ella no me había escuchado entrar. Tenía la música baja, el sofrito hirviendo en la olla, y los ojos puestos en la ventana como si tuviera la mente en otro lugar completamente distinto al de nuestra cocina. El teléfono estaba sobre la encimera. La pantalla se iluminó. Y yo lo vi. Desde donde estaba, con esa luz blanca de la pantalla reflejándose en el mármol, leí las palabras sin querer. Sin buscarlas. Sin prepararme para lo que iban a hacerme por dentro. Ya no aguanto estar lejos de ti. 5 palabras. Solo 5. Pero fueron suficientes para que el suelo desapareciera debajo de mis pies. Para que el aire de esa cocina, ese aire que olía a sofrito y a hogar y a todo lo que yo creía que era mi vida, se volviera de repente irrespirable. Me quedé completamente inmóvil. No respiré. No parpadeé. No hice absolutamente nada durante lo que debieron ser 10 o 15 segundos, aunque en ese momento me parecieron una eternidad entera. Mariana seguía de espaldas, revolviendo la olla, tarareando algo en voz baja, completamente ajena a lo que acababa de pasar a 2 metros de ella. Y yo estaba ahí, parado en ese pasillo, con el corazón partiéndose en un silencio tan profundo que dolía físicamente. Un dolor que no era en el pecho, no exactamente. Era en todas partes al mismo tiempo. En los brazos, en la garganta, en los ojos que se negaban a apartar la mirada de esa pantalla iluminada. Lo que hice después no lo había planeado. No lo pensé. Simplemente pasó, como pasan las cosas cuando algo dentro de ti se quiebra y en el mismo instante decide no rendirse. Me acerqué despacio a la encimera. Tomé el teléfono con cuidado, sin hacer ruido. Lo desbloqueé, porque conocía su contraseña, siempre la había conocido. Ella misma me la había dado hace años diciéndome que entre nosotros no existían los secretos. Abrí el mensaje. Leí la conversación entera, desde el principio, desde el primer mensaje, desde la primera palabra que nunca debió haberse escrito. Y cuando terminé de leer, algo en mí se cerró para siempre. Se cerró con llave, con cerrojo, con una calma fría que nunca antes había sentido en mi cuerpo y que, en ese momento, fue lo único que me mantuvo en pie. Respondí el mensaje. Escribí despacio, eligiendo cada palabra con una precisión que me sorprendió a mí mismo. Ven esta noche. Mi marido está de viaje. Te espero. Envié el mensaje. Volví a dejar el teléfono exactamente donde estaba, en la misma posición, en el mismo ángulo. Y me alejé sin hacer ruido, con las manos frías y la mente completamente encendida, procesando todo lo que acababa de leer con una velocidad que mi cuerpo no acompañaba. Mariana nunca se giró. Nunca supo que yo estaba ahí. Nunca supo lo que acababa de pasar a sus espaldas mientras ella seguía revolviendo esa olla como si el mundo fuera exactamente el mismo de siempre. Me senté en el sillón del cuarto de estar, en la penumbra, con la espalda recta y los ojos fijos en la puerta de entrada. Esperé, en silencio, sin moverme, sin encender ninguna luz, porque sabía que esa noche, en algún momento, alguien iba a tocar ese timbre. Y cuando eso pasara, yo iba a estar ahí, completamente despierto. Completamente presente, y por fin iba a ver la cara del hombre que llevaba meses destruyendo todo lo que yo había construido con mis propias manos durante 20 años de vida en común. Pasó media hora, quizás un poco más. El tiempo se volvió denso, extraño, como si cada minuto pesara más de lo que debía. Escuché a Mariana apagar el fuego. Escuché el ruido de los cubiertos sobre la encimera. Escuché sus pasos moviéndose por la cocina con esa familiaridad cotidiana que de repente me resultaba completamente falsa. Como una actuación que había durado demasiado tiempo. Como algo que había sido mentira durante mucho más tiempo del que yo era capaz de imaginar sentado ahí en esa oscuridad. Y entonces sonó el timbre. Un sonido corto, seco, completamente normal. Escuché a Mariana detenerse. Silencio absoluto durante 2 o 3 segundos. Y luego la escuché caminar hacia la entrada. Pero yo ya estaba de pie. Ya me había adelantado. Salí del cuarto antes de que ella llegara al pasillo, y la vi ahí, a mitad de camino, mirándome con los ojos abiertos de par en par, con la mano levantada a mitad del aire como si se hubiera congelado en el movimiento. No era sorpresa lo que tenía en la cara. Era pánico puro. Se puso blanca. Blanca como el papel. Como alguien que ve exactamente lo que más temía ver, en el momento exacto en que menos le esperaba, sin ninguna posibilidad de escapar ni de improvisar ninguna explicación. Me miró a los ojos. Yo la miré a los suyos. No dije nada.
Solo continué caminando hacia la puerta con pasos lentos y completamente seguros. Escuché cómo intentaba pronunciar algo, mi nombre, una palabra, cualquier cosa, pero el sonido se le quedó atrapado en la garganta como si las palabras se hubieran negado a salir. Puse la mano en la manija. Giré. Abrí. Y el hombre que estaba parado en el umbral de mi puerta me quitó el aire de los pulmones de una manera que ninguna palabra podría describir del todo. Porque no era un desconocido. No era alguien que yo pudiera odiar desde la distancia con relativa facilidad. No era una cara sin historia, sin recuerdos, sin peso emocional acumulado durante décadas. Era Gilberto, mi mejor amigo desde los 24 años. El hombre que estuvo en mi boda, parado a mi lado frente al altar, con una sonrisa que yo interpreté como lealtad absoluta. El padrino de mi hijo mayor. El que me ayudó a cargar los muebles cuando compramos este apartamento, bromeando con que le debía una cerveza por cada caja. El que me llamaba cada cumpleaños sin falta, siempre el primero, siempre con alguna historia ridícula que me hacía reír sin querer. El que lloró conmigo en el hospital la noche que murió mi padre, sosteniéndome el brazo en ese pasillo frío como si su dolor fuera exactamente igual al mío. Como si me quisiera de verdad. Como si fuera mi hermano. Gilberto. Estaba parado ahí, con una botella de vino en la mano y una sonrisa que comenzó a borrarse en tiempo real desde el momento exacto en que sus ojos encontraron los míos. La sonrisa cayó despacio, primero en las comisuras, luego en los ojos. Se movió hacia Mariana. Luego volvió a mí. Y en ese instante los tres supimos exactamente lo que estaba pasando, sin que nadie dijera una sola palabra. Sin que hiciera falta decir nada. Bajó la botella lentamente hasta que el brazo le quedó colgando al costado del cuerpo. Y yo seguía sin hablar. Porque no había palabras para ese momento. Solo había una verdad enorme, brutal, pesada como una piedra, hundiéndose dentro de mí sin hacer ruido. 20 años de amistad. 20 años de confianza ciega, de lealtad que yo creí inquebrantable, de una amistad que consideré uno de los pilares más sólidos de mi vida. Todo eso, destruido en 5 palabras escritas en la pantalla de un teléfono. Ese fue el momento en que entendí que mi vida, tal como yo la conocía, había terminado. Pero también fue el momento exacto en que algo muy profundo dentro de mí tomó una decisión. Una decisión silenciosa, firme, sin dramatismo ni lágrimas. No iba a derrumbarme. No ahí. No frente a ellos. No esa noche. Iba a entender todo lo que había pasado. Iba a descubrir hasta dónde llegaba esa mentira, desde cuándo, con cuánta frialdad habían construido ese engaño a mis espaldas. Y cuando tuviera todo en mis manos, iba a actuar. Con calma. Con inteligencia. Con la misma frialdad con la que había respondido ese mensaje una hora antes. Pero para llegar hasta ese momento, necesito contarte cómo empezó todo. Porque nada de lo que pasó esa noche fue un accidente. Había señales que ignoré. Había momentos que preferí no ver porque no estaba listo para enfrentarlos. Había una mentira que se construyó ladrillo a ladrillo, despacio, con paciencia, aprovechando exactamente la confianza que yo les tenía a los dos. Y ahora que lo veo todo junto, entiendo que la traición no empezó esa noche frente a esa puerta abierta. Empezó mucho, mucho antes. Y yo, sin saberlo, la estuve mirando a la cara durante todo ese tiempo. Para entender lo que pasó esa noche frente a esa puerta, necesito llevarte a un tiempo antes. A los días ordinarios, a las mañanas de café y prisa, a las noches de televisión y silencio cómodo. Necesito que veas cómo era mi vida antes de que todo se rompiera, porque solo así vas a entender el tamaño real de lo que me hicieron. Mi nombre es Iván. Tengo 44 años. Trabajo como representante comercial para una empresa de distribución de materiales de construcción. Un trabajo que suena más aburrido de lo que es, pero que me ha dado una vida estable, una casa propia, 2 hijos que amo con todo lo que tengo, y la posibilidad de dormir cada noche sin deberle nada a nadie. No soy un hombre de grandes lujos ni de grandes dramas. Soy un hombre de rutinas. De compromisos cumplidos. De promesas que nunca hice a medias. Llevaba 19 años casado con Mariana. 19 años. Casi 2 décadas construyendo algo juntos. Nos conocimos cuando los dos teníamos 25, en una reunión de trabajo a la que yo fui sin ganas y de la que salí pensando en ella durante 3 días seguidos. Era inteligente, directa, con una forma de reírse que llenaba cualquier cuarto. Me enamoré rápido y sin defensa ninguna, como me pasan casi todas las cosas importantes en la vida. Nos casamos 2 años después, compramos el apartamento 5 años más tarde, y tuvimos a nuestros 2 hijos, Julián primero, y luego Daniela,
con 4 años de diferencia entre ellos. Julián tiene 16 años ahora. Daniela 12. Los dos estaban en casa de mi suegra esa noche, gracias a Dios. No quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si hubieran estado ahí, viendo lo que yo vi cuando abrí esa puerta. La vida que teníamos no era perfecta. Ninguna lo es. Teníamos discusiones, como cualquier pareja. Momentos de distancia, semanas en que el trabajo me absorbía demasiado y yo llegaba a casa tarde y cansado y con poca energía para cualquier conversación que requiriera más de 10 palabras. Mariana se quejaba a veces de eso. Me decía que yo estaba siempre en otro lado, que aunque estuviera físicamente presente, mi cabeza seguía en el trabajo. Y yo le daba la razón, prometía mejorar, y durante unos días lo intentaba de verdad. Luego la rutina volvía a tragarse todo. Viajaba seguido por trabajo. No cada semana, pero sí 2 o 3 veces al mes. Viajes cortos, de 2 o 3 días, a ciudades cercanas donde tenía clientes o reuniones que no podían resolverse por videollamada. Eso me pesaba. Pesaba estar fuera de casa, dormir en hoteles que huelen todos igual, comer solo en restaurantes de carretera. Pero era parte del trabajo, y el trabajo era lo que sostenía todo. Lo que nunca se me cruzó por la cabeza, ni una sola vez en todos esos años, era que esos viajes podían estar siendo utilizados como oportunidad por alguien más. Por 2 personas, en realidad. Gilberto entró en mi vida cuando los dos teníamos 24 años, un año antes de que yo conociera a Mariana. Nos presentó un amigo en común en una tarde de fútbol, y desde esa misma tarde conectamos con esa facilidad extraña que tienen las amistades que están destinadas a durar. Éramos parecidos en muchas cosas. Los dos trabajadores, los dos poco dados a los grandes discursos emocionales, los dos con ese sentido del humor seco que hace reír a algunos e incomoda a otros. Nos hicimos inseparables en cuestión de meses. Cuando conocí a Mariana, Gilberto fue el primero al que se la presenté, y recuerdo exactamente lo que me dijo cuando la conoció. Me puso una mano en el hombro y me dijo con esa sonrisa suya: «Esta es la buena, Iván. No la sueltes». Y yo me reí, porque me pareció que era exactamente lo que un buen amigo dice en ese momento. Ahora esas palabras tienen un sabor completamente diferente. Gilberto nunca se casó. Tuvo relaciones, algunas largas, ninguna que llegara al altar. Decía que no era para él, que era demasiado independiente, que le gustaba su vida como estaba. Nosotros lo aceptábamos sin juzgarlo. Era el amigo soltero, el que venía a cenar cualquier domingo sin necesidad de avisar con semanas de anticipación, el que jugaba con mis hijos en el suelo como si tuviera su edad, el que Mariana trataba como si fuera parte de la familia. Como si fuera de la familia. ¿Cuántas veces usé esa frase sin entender lo que realmente significaba? Venía a casa con una frecuencia que ahora, mirando hacia atrás, me resulta llamativa. Antes me parecía normal, incluso reconfortante. Era Gilberto, era mi mejor amigo, era alguien de confianza total. Pero ahora recuerdo que había semanas en que aparecía 3 o 4 veces, siempre con alguna excusa razonable. Que pasaba por el barrio. Que tenía algo para Julián. Que quería devolver un libro que le había prestado. Excusas pequeñas, cotidianas, que yo recibía sin cuestionarlas porque ¿por qué iba a cuestionar la presencia de mi mejor amigo en mi propia casa? Recuerdo una tarde de hace casi un año. Llegué a casa antes del esperado, había cancelado una reunión de última hora, y encontré a Gilberto en la cocina con Mariana. Los dos estaban de pie, cerca de la encimera, tomando café. Nada fuera de lo común en apariencia. Pero cuando entré, los dos se giraron al mismo tiempo con una velocidad que no era natural. Una velocidad que era más reflejo que saludo. Y hubo un segundo, solo un segundo, en que algo en el ambiente de esa cocina se sentía diferente. Denso. Como cuando entras a un cuarto justo después de que alguien ha cerrado una ventana. Yo lo ignoré. Me convencí de que era mi imaginación. Saludé a Gilberto, le pregunté si se quedaba a cenar, él dijo que no podía, se fue 10 minutos después, y yo me quedé con Mariana hablando de los niños y del fin de semana y de cosas completamente normales. Y esa sensación extraña se diluyó sola, como se diluyen las cosas cuando uno no quiere mirarlas de frente. También recuerdo los mensajes. No los vi completos hasta esa noche, pero hubo momentos en que noté que Mariana guardaba el teléfono con una rapidez que no era habitual. Una rapidez que en su momento interpreté como privacidad, como ese espacio personal que cualquier persona tiene derecho a tener, incluso dentro de un matrimonio. Jamás se me ocurrió cuestionarla. Jamás se me ocurrió que esa privacidad estuviera protegiendo algo que me destruiría. Había otra cosa.
Una cosa pequeña que en su momento no le di ninguna importancia, pero que ahora me parece una señal enorme. Mariana había empezado a ir al gimnasio con más frecuencia desde hacía aproximadamente 1 año y medio. 3 veces por semana, a veces 4. Yo lo celebré. Le dije que me alegraba de que se estuviera cuidando, que se la veía bien, que estaba contenta. Y ella sonreía y me decía que sí, que se sentía mejor que nunca. Que se sentía mejor que nunca. Qué fácil es escuchar las palabras sin oír lo que hay detrás de ellas. Oscar, un compañero de trabajo con el que tengo confianza desde hace años, me dijo algo una vez que en ese momento me pareció una observación sin importancia. Estábamos en una cena de empresa, habíamos tomado unas cervezas, y de repente me miró con una seriedad que no encajaba con el ambiente y me dijo: Iván, ¿tú y Mariana están bien? Le pregunté por qué lo decía. Se encogió de hombros, miró hacia otro lado, y dijo: no sé, a veces la gente que parece más tranquila es la que más cosas tiene adentro. Yo me reí, le dije que estábamos perfectamente, pedí otra cerveza, y cambié el tema. Oscar no insistió. Pero ahora entiendo que esa pregunta no era casual. Ahora entiendo que Oscar sabía algo, o sospechaba algo, y no encontró la manera de decírmelo directamente, o no tuvo el valor, o pensó que no era su lugar. Sea cual sea la razón, guardó silencio. Y yo seguí viviendo en mi versión de la realidad, esa versión cómoda y ordenada donde mi matrimonio era sólido, donde mi mejor amigo era leal, donde las señales que veía eran simplemente coincidencias sin ningún significado real. Esa era mi vida hasta esa noche. Una vida que creí conocer en cada detalle. Una vida que resultó ser, en partes fundamentales, completamente diferente a lo que yo pensaba que era. Y lo peor de todo, lo que más me costó aceptar cuando finalmente empecé a ver con claridad, no fue el dolor de la traición en sí misma. Fue darme cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Que yo las vi. Que en algún lugar dentro de mí, en ese lugar donde guardamos las cosas que no queremos saber, ya lo sabía. Simplemente no estaba listo para mirarlas de frente. Hasta esa noche. Esa noche no dormí. Después de que Gilberto se fue, después de que la puerta se cerró y el silencio volvió a instalarse en el apartamento como una presencia física, Mariana y yo nos quedamos solos en el pasillo. Frente a frente. Sin palabras. Con toda esa verdad flotando entre los dos como algo que ninguno de los dos sabía cómo tocar todavía. Ella intentó hablar primero. Abrió la boca, cerró los ojos un segundo, y luego dijo mi nombre con una voz tan baja que casi no la escuché. Iván. Solo eso. Solo mi nombre. Como si pronunciarlo fuera suficiente para empezar a deshacer algo que ya era irreversible. Como si mi nombre en su boca pudiera cambiar lo que yo había leído en esa pantalla, lo que había visto en la cara de Gilberto, lo que había sentido cuando los dos se miraron en ese umbral con esa fracción de segundo de complicidad que no pudieron disimular a tiempo. Yo la miré. Y le dije una sola cosa. Esta noche no. Me giré. Entré al cuarto de los niños, que estaba vacío porque Julián y Daniela seguían en casa de su abuela. Me senté en la cama de Julián, en la oscuridad, con la espalda apoyada en la pared y las rodillas dobladas, y me quedé ahí durante horas. Escuché a Mariana moverse por el pasillo. Escuché cómo se detenía frente a la puerta cerrada. Escuché su respiración del otro lado, o quizás me la imaginé, no lo sé con certeza. Y luego escuché sus pasos alejarse hacia nuestro cuarto. Hacia el cuarto que había sido nuestro durante 14 años en ese apartamento. Esa noche durmió ahí sola. Yo no dormí en ningún lado. Me quedé despierto hasta que el cielo empezó a aclarar por la ventana, pensando. No llorando, no gritando dentro de mi cabeza, no imaginando escenas ni construyendo conversaciones. Solo pensando con una claridad extraña y dolorosa que nunca antes había experimentado. Como si el golpe hubiera sido tan grande que mi cerebro hubiera decidido saltarse las emociones por el momento y concentrarse únicamente en los hechos. Y los hechos eran estos. Mi esposa tenía una relación con otro hombre. Ese hombre era Gilberto, mi mejor amigo de 20 años. La conversación que leí en el teléfono no era nueva. Los mensajes tenían meses. Tal vez más. Había un nivel de intimidad en esas palabras, una familiaridad, una historia construida despacio, que no podía haberse formado en pocas semanas. Lo que yo leí esa noche era el resultado de mucho tiempo, de muchas mentiras acumuladas, de muchas noches en que yo estaba durmiendo en algún hotel de carretera mientras los dos aprovechaban mi ausencia. Eso fue lo primero que entendí esa noche. Lo segundo fue que no podía actuar impulsivamente. No podía levantarme de esa cama, entrar al cuarto,
sacudir a Mariana y exigirle respuestas a las 3 de la mañana. No solo porque no estaba listo emocionalmente para escuchar lo que ella fuera a decirme, sino porque necesitaba saber exactamente todo antes de hacer cualquier movimiento. Necesitaba tener la imagen completa. Necesitaba entender el tamaño real de lo que había pasado antes de decidir qué hacer con ello. Eso fue lo que me salvó esa noche. Esa decisión de no actuar todavía. A la mañana siguiente me levanté antes de que Mariana se despertara. Me duché, me vestí, preparé café, y cuando ella apareció en la cocina con esa expresión de alguien que ha dormido poco y ha llorado en silencio, la miré con calma y le dije que teníamos que hablar, pero no ese día. Que necesitaba tiempo. Que cuando estuviera listo, íbamos a sentarnos y a decir todo lo que había que decir, sin gritos y sin mentiras. Ella asintió. Tenía los ojos hinchados. Las manos entrelazadas sobre la encimera como si necesitara sujetarse a algo. No me dio pena. O tal vez sí me dio pena, y simplemente decidí no permitirme sentirla todavía. Salí de casa y me fui a caminar. Caminé durante casi 2 horas por las calles del barrio, con las manos en los bolsillos y la cabeza trabajando sin parar. Y mientras caminaba, empecé a recordar cosas. Detalles que en su momento me parecieron insignificantes y que ahora, vistos desde este nuevo ángulo, adquirían un significado completamente diferente. Recordé una noche de hace aproximadamente 2 años. Habíamos ido los 3 a cenar, Mariana, Gilberto y yo, a un restaurante que nos gustaba en el centro. Una cena normal, de esas que hacíamos con cierta frecuencia. Pero en algún momento de la noche, mientras yo estaba en el baño, cuando volví a la mesa los dos estaban en silencio con una naturalidad que ahora me resulta ensayada. No estaban hablando. No estaban mirando el teléfono. Simplemente estaban sentados en silencio, uno frente al otro, con una copa en la mano. Y cuando me senté, los dos retomaron la conversación al mismo tiempo, casi interrumpiéndose, como si hubieran estado esperando que yo volviera para tener de nuevo un tema del que hablar. En ese momento pensé que estaban cansados. Ahora sé que estaban incómodos. Recordé también algo que me había dicho Natalia, la hermana de Mariana, en una conversación de hace quizás 1 año y medio. Natalia y yo siempre nos llevamos bien, con esa cordialidad genuina que a veces se construye entre cuñados cuando hay respeto mutuo. Un día que vine a buscar a los niños a su casa, mientras esperaba en la puerta me dijo algo que en ese momento me pareció un comentario sin importancia. Me dijo, Iván, ¿tú estás contento? ¿Tú y Mariana están bien de verdad? Le dije que sí, que por qué lo preguntaba. Ella sonrió de una manera que ahora reconozco como una sonrisa incómoda, de alguien que sabe más de lo que puede decir, y respondió simplemente, no sé, a veces me parece que Mariana está rara. Pero seguro que son cosas mías. Cosas de ella. Claro, Natalia sabía algo, o sospechaba algo, y tampoco me lo dijo directamente. Y yo, una vez más, tomé sus palabras, las guardé en ese cajón donde guardamos las cosas que no queremos examinar demasiado de cerca, y seguí adelante como si nada. ¿Cuánta gente a mi alrededor estaba viendo lo que yo me negaba a ver? Esa mañana, mientras caminaba, también pensé en los últimos meses con Mariana. En cómo había cambiado la dinámica entre nosotros sin que yo lo nombrara conscientemente. Había menos conversaciones reales, de esas en que uno cuenta algo que le importa de verdad y el otro escucha con atención genuina. Había menos contacto físico, no solo en el sentido íntimo sino en el cotidiano, esas pequeñas formas de tocarse que tienen las parejas que llevan mucho tiempo juntas y que uno da por sentadas hasta que un día se da cuenta de que ya no están. Había una distancia que yo había atribuido al cansancio, a los años, a esa fase que atraviesan todos los matrimonios largos donde la rutina aplana un poco las emociones. No era eso. Era culpa. Era el espacio que necesita alguien que está viviendo una mentira para no derrumbarse bajo el peso de ella. Era la distancia que se pone quien ya tiene el corazón en otro lugar y no sabe cómo seguir fingiendo que sigue en el mismo sitio de siempre. Cuando volví a casa esa mañana, Mariana no estaba. Me había dejado un mensaje en el teléfono diciendo que había salido a hacer unas compras y que los niños llegaban a las 6 de la tarde de casa de su abuela. Un mensaje completamente normal. Como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Como si abrir esa puerta y encontrar a Gilberto ahí no hubiera sido el principio del fin de todo. Me senté en el sofá y abrí el teléfono. Busqué el número de Oscar. Necesitaba hablar con alguien que me dijera la verdad. Alguien que no fuera parte de esa historia de una manera que yo todavía no terminaba de entender del todo. Alguien que aquella noche de cervezas me había preguntado si Mariana y yo estábamos bien con una seriedad que no encajaba con la ocasión y que yo había ignorado como un idiota.
Llamé a Oscar. Sonó 3 veces. 4. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz al otro lado. Iván. ¡Qué sorpresa! Había algo en su tono. No exactamente incomodidad, pero sí una cautela, una forma de pronunciar mi nombre como quien no sabe todavía qué tipo de conversación le espera. Le pregunté si podíamos vernos. Hubo una pausa breve. ¿Cuándo? Dijo. Hoy, respondí. Otra pausa. Más larga esta vez. De acuerdo, dijo finalmente. Esta tarde. Donde tú digas. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla apagada durante un momento. Algo en esa pausa de Oscar me decía que la conversación que íbamos a tener esa tarde no iba a ser fácil. Que lo que él sabía, o lo que sospechaba, iba a cambiar todavía más la imagen que yo estaba construyendo despacio, pieza por pieza, de una traición que cada hora que pasaba me parecía más grande, más larga, más calculada de lo que quería creer. Y tenía razón. Esa tarde, sentado frente a Oscar en una cafetería tranquila a 10 minutos de casa, escuché cosas que completaron el rompecabezas de una manera que no esperaba. Cosas que me hicieron entender que lo que yo había descubierto la noche anterior era solo la superficie de algo mucho más profundo. Que debajo de esa superficie había capas que yo todavía no había tocado. Y que cuando las tocara, el dolor iba a ser diferente. No más grande, quizás, porque difícilmente podía ser más grande de lo que ya era. Sino diferente. Más frío. Más calculado. Más difícil de perdonar, no porque viniera del corazón, sino porque venía de la cabeza. La cafetería estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Unas pocas mesas ocupadas por gente que leía o miraba el teléfono, sin prestarle atención a nadie. Pedí un café que no iba a tomar. Oscar pidió agua. Se sentó frente a mí con esa postura de alguien que lleva tiempo cargando algo pesado y finalmente ve la posibilidad de soltarlo, pero no sabe bien cómo hacerlo sin que todo caiga de golpe. Lo miré directamente. Le dije, Oscar, necesito que me digas lo que sabes. Todo. Sin rodeos y sin proteger a nadie. Él apoyó los codos sobre la mesa. Miró hacia un lado un momento, luego volvió a mirarme. Y asintió con esa lentitud de quien acaba de tomar una decisión que sabe que va a tener consecuencias. ¿Desde cuándo lo sabes tú?, me preguntó primero. Desde anoche, dije. Cerró los ojos brevemente. Los abrió. Y empezó a hablar. Me dijo que hacía aproximadamente 8 meses había visto a Mariana y a Gilberto juntos en un lugar donde ninguno de los dos debería haber estado. Un restaurante en un barrio que quedaba lejos de casa, lejos del trabajo de cualquiera de los dos, de esos lugares a los que la gente va precisamente porque no va a encontrarse con nadie conocido. Los había visto por casualidad, pasando por la calle, a través del ventanal. Sentados uno frente al otro. No estaban haciendo nada escandaloso. Solo estaban hablando. Pero había algo en la forma en que se miraban, en la proximidad, en el lenguaje del cuerpo de los dos, que Oscar describió como inequívoco. No era una comida de amigos, Iván, me dijo. Lo supe en el segundo en que los vi. Lo sabe cualquiera que los hubiera visto. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Se quedó callado unos segundos. Me explicó que lo había intentado. Que esa noche de la cena de empresa, cuando me preguntó si Mariana y yo estábamos bien, era su manera de abrir la puerta. Pero que cuando yo respondí con esa seguridad tranquila de alguien que no tiene ninguna duda, algo en él retrocedió. Me dijo que tuvo miedo de equivocarse, que pensó que quizás había interpretado mal lo que vio, que no quería destruir un matrimonio de 19 años basándose en una imagen vista a través de un ventanal durante 30 segundos. Y que también, siendo honesto, tuvo miedo de lo que podía pasarle a él si se metía en algo así, de perder su trabajo si la situación se complicaba, de quedar en medio de un conflicto que no era suyo. Lo escuché sin interrumpirlo. No lo juzgué. No era el momento de juzgar a Oscar. Él no era el que me había traicionado. Era simplemente un hombre que había tomado la decisión equivocada por razones que, aunque no las compartía, podía entender. Pero lo que me dijo después fue lo que cambió todo. Me dijo que 8 meses después de haber visto eso, es decir, hace aproximadamente 3 semanas, había escuchado por casualidad una conversación. Estaba en una ferretería del barrio, buscando algo para su casa, cuando escuchó una voz familiar en el pasillo de al lado. Era Gilberto, hablando por teléfono, con una voz lo suficientemente alta como para que Oscar escuchara sin querer lo que decía. Y lo que decía era esto, que el proceso iba a tomar unos meses más, que había que tener paciencia, que cuando todo estuviera listo,
la parte del apartamento le correspondía a ella por ley, y que sumado a lo que él tenía ahorrado, podrían empezar sin deberle nada a nadie. Que lo más importante era no apresurarse. Que si Iván sospechaba algo antes de tiempo, todo se complicaba. Óscar dejó de hablar. El silencio entre los dos duró varios segundos. Yo estaba sentado con las manos apoyadas sobre la mesa, completamente inmóvil, procesando cada palabra de lo que acababa de escuchar. Porque lo que Óscar me acababa de describir no era una aventura. No era una debilidad emocional, una pasión que se salió de control, un error cometido en un momento de vulnerabilidad. Lo que me acababa de describir era un plan. Un plan concreto, con pasos, con tiempos, con cálculos financieros. Un plan en el que yo no era la persona traicionada por accidente, sino el obstáculo a eliminar con cuidado y con paciencia. Llevaban más de 2 años juntos. Y llevaban meses planificando cómo quedarse con lo que era mío. El apartamento donde vivíamos valía en ese momento aproximadamente $380,000. Lo habíamos comprado juntos 14 años atrás, con un esfuerzo enorme de los dos, pagando una hipoteca durante años hasta que finalmente quedó saldada. En caso de divorcio, dependiendo de cómo se manejara legalmente, a Mariana le podía corresponder una parte significativa. Y si el divorcio se planteaba de cierta manera, si yo quedaba como el que abandonaba o el que generaba el conflicto, esa parte podía ser todavía mayor. No era solo traición emocional, era traición económica, calculada, planeada con tiempo. Sentí algo que no era exactamente rabia. Era algo más frío que la rabia. Algo que se instala en el estómago y no quema sino que congela. La sensación de haber sido visto no como un esposo, no como una persona, sino como un recurso. Como un obstáculo con fecha de vencimiento. Le pregunté a Óscar si estaba completamente seguro de lo que había escuchado. Me miró a los ojos y me dijo, completamente. Le pregunté si estaría dispuesto a repetirlo si fuera necesario. Dudó, pero asintió. Le agradecí. Dejé el dinero del café sobre la mesa, me levanté, y salí a la calle. Caminé durante un rato sin rumbo fijo, con esa información nueva instalándose despacio en cada rincón de mi cabeza. Necesitaba ordenar todo. Necesitaba pensar con claridad, porque lo que venía ahora no podía hacerse con el corazón. Tenía que hacerse con la cabeza. Con estrategia. Con la misma frialdad que ellos habían usado para construir ese plan a mis espaldas. Esa noche, cuando llegué a casa, Mariana estaba con los niños. Julián estaba en su cuarto con los auriculares puestos, como siempre. Daniela me abrazó en la puerta y me preguntó si me pasaba algo porque tenía cara rara. Le dije que estaba cansado del trabajo, que no era nada. Me sonrió con esa sonrisa de 12 años que todavía tiene algo de niña y algo de persona que empieza a ver el mundo de verdad, y me dijo que descansara. Me quedé con ese abrazo unos segundos más de lo normal. Mariana me miraba desde el pasillo. Yo le devolví la mirada sin decir nada. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me encerré en el estudio. Abrí el ordenador. Y empecé a buscar información. Primero sobre procesos de divorcio. Sobre derechos de propiedad en caso de separación. Sobre cómo se distribuyen los bienes en un matrimonio cuando hay hijos menores de edad implicados. Leí durante horas. Tomé notas. Fui construyendo en mi cabeza un mapa de todo lo que necesitaba saber antes de dar cualquier paso. Y entonces hice algo que no había planeado hacer todavía. Abrí el teléfono y busqué el número de un abogado. No cualquier abogado. Un abogado especialista en derecho familiar al que un conocido me había recomendado años atrás en una conversación que en ese momento me pareció completamente ajena a mi vida. Lo había guardado en los contactos casi como un reflejo, sin pensar que algún día lo necesitaría. Le escribí un mensaje. Le dije que necesitaba una consulta urgente, que era un asunto de divorcio y de protección de bienes, que podía pagar lo que fuera necesario, que necesitaba discreción absoluta. Respondió en menos de 20 minutos. Me dio una cita para 2 días después. Guardé el teléfono, cerré el ordenador, y me quedé sentado en la oscuridad del estudio durante un buen rato, pensando en Julián, pensando en Daniela, pensando en lo que significaba para ellos lo que estaba a punto de pasar, independientemente de cómo yo manejara todo esto. Porque al final, por mucho que yo actuara con inteligencia, por mucho que protegiera lo que era mío, lo que no podía proteger completamente era a mis hijos del dolor de ver a su familia romperse. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más me pesaba en ese momento. Pero también pensé en algo más. Pensé en que la alternativa era quedarme quieto.
Dejar que el plan de Mariana y Gilberto siguiera su curso. Dejar que me quitaran lo que era mío, no solo en términos materiales sino en términos de dignidad, de historia, de los años que yo había puesto en esa vida con convicción genuina. Y esa alternativa no existía. Simplemente no era una opción. Me habían tratado como si fuera invisible, como si mi presencia en esa historia fuera solo un problema logístico a resolver. Y estaban a punto de descubrir que se habían equivocado completamente. Los 2 días siguientes fueron los más extraños de mi vida. No porque hubiera gritos ni confrontaciones ni escenas dramáticas, sino exactamente por lo contrario. Porque Mariana y yo seguimos viviendo en el mismo apartamento, desayunando en la misma cocina, cruzándonos en el mismo pasillo, como si nada hubiera cambiado. Como si esa noche no hubiera pasado. Como si yo no supiera lo que sabía, y ella no supiera que yo lo sabía. Era una actuación de los 2 lados. Y los 2 lo sabíamos. Mariana se movía por la casa con una cautela nueva, midiendo cada palabra, cada gesto, cada mirada. Me hablaba con una amabilidad excesiva, de esa que no es natural sino calculada, la amabilidad de alguien que está intentando no despertar al animal que sabe que tiene enfrente. Me preguntaba si quería más café, si había dormido bien, si necesitaba algo. Preguntas pequeñas, inofensivas, que en otro momento de mi vida hubieran sido simplemente parte del tejido cotidiano de un matrimonio y que ahora me sonaban a lo que eran, intentos desesperados de mantener una normalidad que ya no existía. Yo respondía con monosílabos. No por crueldad, sino porque no tenía energía para más, y porque cada palabra de más que dijera en ese momento era una palabra que podía alertarla, que podía hacerle entender que yo estaba moviendo piezas en silencio. Y eso no podía permitirme. Los niños notaron algo. Los niños siempre notan algo, aunque no sepan exactamente qué es lo que están notando. Julián me preguntó una tarde si habíamos peleado con su madre. Le dije que no, que eran cosas del trabajo, que estaba estresado. Me miró con esa mirada de 16 años que ya tiene demasiada intuición para ser completamente ingenua, y asintió sin decir nada más. Daniela simplemente se pegó más a mí esos días, apareciendo en el estudio donde yo pasaba las noches leyendo documentos, apoyando la cabeza en mi hombro y viendo la pantalla sin entender nada de lo que había en ella. La dejaba quedarse. Necesitaba tenerla cerca tanto como ella necesitaba tenerme a mí. La mañana de la cita con el abogado me levanté temprano. Me duché, me vestí con cuidado, y salí de casa diciéndole a Mariana que tenía una reunión de trabajo. Ella asintió desde la cocina sin levantar la vista del café. Ninguno de los dos añadió nada más. El abogado se llamaba Mauro. Un hombre de unos 55 años, delgado, con gafas de montura fina y una forma de escuchar que transmitía una calma profesional que en ese momento me resultó exactamente lo que necesitaba. Su despacho era ordenado, discreto, sin nada que llamara la atención desde la calle. Exactamente el tipo de lugar al que uno va cuando tiene algo importante que resolver y no quiere que nadie lo sepa. Me senté frente a él y le conté todo. Todo, desde el principio. La noche del teléfono, el mensaje, mi respuesta, la llegada de Gilberto, la conversación con Óscar, lo que Óscar había escuchado en esa ferretería. Le hablé del apartamento, de los años de hipoteca, de los bienes que teníamos en común, de los ahorros que yo había acumulado con años de trabajo y de viajes y de noches en hoteles baratos lejos de casa. Le hablé de mis hijos y de lo que quería para ellos independientemente de cómo terminara todo esto. Mauro escuchó sin interrumpirme. Tomó notas en un bloc de papel, con una letra pequeña y ordenada. Cuando terminé de hablar, me miró por encima de las gafas y me dijo algo que se me quedó grabado con una claridad que todavía hoy puedo escuchar perfectamente. Me dijo, Iván, lo primero que necesita entender es que usted llegó aquí antes que ellos. Eso vale más de lo que cree. Pasamos casi 2 horas hablando. Mauro me explicó cada aspecto de la situación con una precisión que al mismo tiempo me tranquilizó y me heló la sangre. Me explicó que en función de cómo estuvieran organizados nuestros bienes, había formas de proteger lo que me correspondía legítimamente antes de que se iniciara cualquier proceso formal. Me habló de documentación, de registros, de la importancia de tener pruebas ordenadas de todo lo que yo había aportado económicamente al matrimonio a lo largo de los años. Me explicó que el testimonio de Óscar podía ser relevante en ciertos contextos, pero que lo más sólido siempre era el papel, los extractos bancarios, los registros de pagos, las escrituras, todo lo que demostrara de manera objetiva e irrefutable lo que era mío. Me dijo también algo sobre los niños que necesitaba escuchar. Me dijo que en la mayoría de los casos,
Cuando hay hijos menores de edad y un padre que puede demostrar presencia activa y estabilidad económica, la ley tiende a proteger esa figura. Que lo que yo debía hacer, por encima de cualquier otra cosa, era no cometer ningún error que pudiera usarse en mi contra. No confrontaciones violentas. No decisiones impulsivas. No movimientos en caliente. Solo documentación, estrategia y paciencia. Paciencia. Esa palabra me la dijo 3 veces durante esa reunión. Salí del despacho de Mauro con una carpeta de instrucciones y una lista de documentos que necesitaba reunir. Caminé hasta el coche, me senté adentro, y me quedé quieto durante varios minutos con las manos sobre el volante y los ojos fijos en la calle. No sé exactamente qué sentí en ese momento. Era una mezcla de cosas que no tenían nombre individual, pero que juntas formaban algo parecido a la determinación. A la certeza de que sabía lo que tenía que hacer y que iba a hacerlo bien. Esa tarde, mientras Mariana llevaba a Daniela a sus clases de música, aproveché para moverme por el apartamento con calma. Abrí el cajón donde guardábamos los documentos importantes. Saqué las escrituras del apartamento, los contratos de los seguros, los extractos bancarios de los últimos años que guardábamos en papel, los documentos de la hipoteca ya saldada, todo lo que Mauro me había pedido. Lo fotografié todo con el teléfono, lo guardé en una carpeta encriptada en la nube, y volví a colocar cada documento exactamente donde estaba. También revisé mis cuentas. Tenía ahorros propios, separados de la cuenta conjunta, que había ido construyendo durante años con una disciplina de la que nunca había hablado demasiado porque simplemente era mi manera de funcionar. No era una cantidad extraordinaria, pero era suficiente para moverme con libertad durante el tiempo que durara lo que se venía. Suficiente para pagar a Mauro, para mantener a mis hijos, para no depender de nada ni de nadie mientras todo se resolvía. Lo siguiente que hice fue algo que me costó más de lo que esperaba. Abrí el teléfono y busqué el número de Gilberto. No para llamarlo. No todavía. Sino para releer los mensajes que habíamos tenido en los últimos meses. Conversaciones que en su momento me parecieron completamente normales y que ahora, leídas desde esta nueva perspectiva, me mostraban algo diferente. Gilberto me había escrito el mes anterior preguntando cómo estaba, diciéndome que tenía que contarme algo gracioso que le había pasado en el trabajo, proponiéndome quedar para tomar algo cualquier día de esa semana. Mensajes normales. Amistosos. Exactamente los mensajes que le mandaría un amigo que no tiene nada que esconder. Leí esos mensajes y sentí algo que no era exactamente rabia. Era algo más específico. Era la sensación de haber sido subestimado. De que Gilberto, mientras planificaba cómo quedarse con mi vida, seguía mandándome mensajes de amigo como si yo fuera tan ciego que nunca fuera a descubrir nada. Como si yo fuera un hombre fácil de engañar indefinidamente. Como si mi confianza en él fuera una debilidad que podía seguir explotando sin ninguna consecuencia. Eso me dolió de una manera diferente al dolor de la traición en sí misma. Me dolió en el orgullo. En esa parte de uno mismo que no tiene que ver con el amor sino con el respeto. Con la idea que uno tiene de sí mismo y que otros, con sus acciones, intentan reducir sin que uno lo sepa. Cerré los mensajes. Guardé el teléfono. Y en ese momento tomé una decisión que no estaba en ninguna lista de instrucciones de Mauro, que no formaba parte de ninguna estrategia legal, pero que sentí como absolutamente necesaria para poder seguir adelante con todo lo demás. Decidí que antes de que cualquier proceso formal comenzara, antes de que los abogados y los papeles y los juzgados entraran en escena, iba a haber una conversación. Una conversación entre Mariana, Gilberto y yo. Los tres juntos, en el mismo cuarto, sin escapatoria posible. No para gritar. No para humillar a nadie. Sino para escuchar, de sus propias bocas, la verdad completa. Para que no hubiera versiones distintas, para que no hubiera espacio para la ambigüedad ni para las medias palabras. Para que los tres supiéramos exactamente qué había pasado, desde cuándo, y por qué. Necesitaba eso antes de cualquier otra cosa. No por ellos. Por mí. Porque hay cosas que uno necesita escuchar aunque duelan, aunque confirmen lo peor, aunque no cambien absolutamente nada de lo que va a pasar después. Las necesita escuchar porque sin ellas no puede cerrar nada de verdad. No puede seguir adelante con la cabeza completamente limpia. Y yo iba a seguir adelante. De eso no tenía ninguna duda. La pregunta era cómo organizar ese momento. Cómo asegurarme de que los dos estuvieran presentes, de que ninguno pudiera escabullirse ni preparar una versión conveniente de los hechos. De que la conversación que yo necesitaba tener sucediera en mis términos, en mi tiempo,
y con la información suficiente de mi lado como para que ninguna mentira pudiera sostenerse por más de 30 segundos. Eso fue lo que empecé a planear esa noche. Sentado en el estudio, con la casa en silencio y los niños dormidos, empecé a construir el momento que lo cambiaría todo. Pasaron 4 días más. 4 días en los que seguí viviendo en esa casa con la misma rutina de siempre, con la misma distancia calculada, con esa calma exterior que me costaba cada vez más mantener pero que sabía que era mi principal ventaja. Mariana no sabía qué estaba pensando. No sabía que había hablado con Mauro. No sabía que tenía una carpeta con documentos fotografiados guardada en la nube. No sabía que Oscar me había contado lo que había escuchado en esa ferretería. No sabía nada de lo que yo estaba construyendo en silencio. Y esa ignorancia era lo único que me daba control sobre la situación. El tercer día, Gilberto me escribió un mensaje corto, despreocupado, exactamente como todos los que me había mandado durante los últimos 2 años mientras me traicionaba a mis espaldas. Me decía que hacía tiempo que no nos veíamos, que cómo estaba, que si tenía ganas de quedar para tomar algo cualquier tarde de esa semana. Lo leí 3 veces. Cada vez que lo leía sentía esa misma mezcla de incredulidad y frialdad que ya se había convertido en mi estado emocional permanente desde aquella noche frente a la puerta abierta. No respondí de inmediato. Esperé varias horas. Y luego le escribí, claro, el jueves por la tarde. Ven a casa, así estamos más tranquilos. Envió un emoji, un simple emoji de aprobación, sin sospechar nada, sin imaginar lo que lo esperaba. Esa misma tarde llamé a Mariana desde el trabajo. Le dije que el jueves iba a llegar temprano a casa, que tenía la tarde libre, que quería que estuviéramos los dos y que avisara a su madre para que se quedara con los niños hasta la noche. Hubo un silencio breve del otro lado de la línea. Luego me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que simplemente quería que habláramos, que era momento de hacerlo. Otro silencio. Más largo esta vez. De acuerdo, dijo finalmente. Colgué y me quedé mirando el teléfono un momento. Ninguno de los dos sabía que el otro también iba a estar ahí. Eso era exactamente lo que yo quería. Los 2 días siguientes los usé para prepararme. No en el sentido dramático de la palabra, no estaba ensayando discursos ni construyendo argumentos. Me preparé de una manera más concreta y más fría. Organicé toda la documentación que Mauro me había pedido y se la envié por correo electrónico. Hablé con él por teléfono una segunda vez para confirmar los pasos que seguirían después de la conversación del jueves. Me aseguré de tener claros mis derechos, de entender exactamente qué podía decir y qué no en esa conversación sin perjudicar el proceso legal que vendría después. Mauro me repitió su consejo principal. No pierda el control, Iván. Lo que usted diga en esa conversación puede usarse de distintas maneras. Escuche más de lo que habla. Deje que ellos llenen el silencio. Lo anoté. Literalmente lo anoté en un papel. El miércoles por la noche casi no dormí. No por nervios, o al menos no solo por eso, sino porque mi cabeza no paraba de procesar escenarios. Me imaginaba la cara de Gilberto cuando entrara por esa puerta y me viera ahí. Me imaginaba la cara de Mariana cuando se diera cuenta de que los dos estaban en el mismo cuarto. Me imaginaba el momento exacto en que el aire se cortara y los 3 supiéramos que ya no había vuelta atrás, que lo que estaba a punto de pasar iba a cambiar todo para siempre. No era anticipación de venganza lo que sentía. Era algo más parecido a la necesidad de verdad. Durante todos esos días, lo que más me había pesado no era la rabia ni el dolor ni el orgullo herido. Era la incertidumbre. No saber exactamente desde cuándo. No saber cómo había empezado. No saber si hubo un momento específico en que Mariana tomó la decisión de cruzar esa línea, o si fue algo que se fue construyendo despacio sin que ninguno de los dos lo nombrara hasta que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. No saber si alguna vez había sido real lo que teníamos, o si llevaba tanto tiempo actuando que ya ni ella misma lo sabía. Esas preguntas no las podía responder ningún documento. Solo podía responderlas ella. El jueves llegó con una mañana gris y fría. Me levanté temprano, preparé el desayuno de los niños, los llevé al colegio. En el coche, Daniela me preguntó si podíamos ir al cine ese fin de semana. Le dije que sí, que con gusto. Me sonrió desde el asiento de atrás y siguió mirando por la ventana. Julián iba con los auriculares puestos como siempre, pero justo antes de bajarse del coche se los quitó, me miró, y me dijo, «Cuídate, papá». Sin más contexto, sin explicación, solo eso. Me quedé con esas 2 palabras todo el camino de vuelta a casa. «Cuídate, papá».
Los niños saben más de lo que creemos que saben. Llegué a casa poco después de las 3 de la tarde. Mariana estaba ahí, sentada en el sofá del cuarto de estar, con las manos en el regazo y esa expresión de alguien que lleva días esperando una conversación que sabe que va a doler. Me miró cuando entré. Yo la saludé con una calma que en ese momento me costó un esfuerzo enorme mantener, me serví un vaso de agua en la cocina, y me senté en el sillón frente a ella. Le pregunté si los niños estaban con su madre. Me dijo que sí. Asentí. Y entonces le dije, espera un momento. Falta alguien. Me miró sin entender. Justo en ese instante sonó el timbre. Vi cómo el color se le iba de la cara en tiempo real. Vi cómo sus manos se apretaban en el regazo. Vi cómo sus ojos se movían de la puerta a mí y de vuelta a la puerta con una velocidad que lo decía todo sin necesidad de ninguna palabra. Me levanté despacio. Caminé hacia la entrada. Abrí la puerta. Gilberto estaba ahí, con esa sonrisa suya de siempre, con una informalidad completamente forzada ahora que yo la veía desde este otro lado. La sonrisa duró exactamente el tiempo que tardó en ver mi expresión. Menos de un segundo. Luego sus ojos se movieron hacia el interior del apartamento, vio a Mariana sentada en el sofá, y la sonrisa desapareció por completo. Dio un pequeño paso hacia atrás. Yo me aparté de la puerta y le dije con una voz completamente tranquila, «Pasa, Gilberto. Estábamos esperándote». No se movió durante un segundo. Luego entró. Los tres estábamos en el mismo cuarto por segunda vez en menos de una semana. Pero esta vez no había sorpresa ni timbre inesperado ni botella de vino en la mano. Esta vez los tres sabíamos exactamente por qué estábamos ahí. Esta vez no había ningún lugar donde esconderse, ni ninguna excusa que funcionara, ni ninguna versión de la realidad que pudiera sostenerse frente a los ojos de los tres al mismo tiempo. Me senté. Los miré a los dos. Y les dije, ahora me van a contar todo. Desde el principio. Y ninguno de los dos va a mentirme, porque ya sé suficiente como para saber cuándo lo están haciendo. El silencio que siguió fue el más denso que he experimentado en mi vida. Gilberto miró el suelo. Mariana cerró los ojos. Y yo esperé, con la espalda recta, las manos quietas, y esa calma fría que se había convertido en mi único escudo durante todos esos días. Esperé porque Mauro tenía razón. Porque el silencio era mi herramienta más poderosa en ese momento. Porque cada segundo que pasaba sin que yo dijera nada era un segundo en que ellos tenían que cargar solos con el peso de lo que habían hecho. Y ese peso, estaba claro, era enorme. Mariana fue la primera en hablar. Lo hizo despacio, con una voz que no era la suya del todo, una voz más pequeña, más plana, como si las palabras le pesaran demasiado para salir con su tono normal. Empezó diciendo mi nombre. Iván. Como siempre, como si pronunciarlo fuera algún tipo de introducción necesaria antes de decir algo difícil. Y luego dijo, no sé por dónde empezar. Yo no la ayudé. Me quedé exactamente donde estaba, mirándola, sin decir nada. Sin ofrecerle ninguna salida fácil. Sin ningún gesto que pudiera interpretarse como permiso para suavizar lo que tenía que decir. Gilberto seguía mirando el suelo. Mariana respiró hondo. Y empezó a hablar. Me dijo que había empezado hacía 2 años y medio. No de golpe, no con una decisión clara tomada en un momento específico, sino despacio, como ella misma lo describió, como algo que fue creciendo sin que ninguno de los dos lo nombrara durante mucho tiempo. Me dijo que Gilberto había empezado a venir más seguido a casa en una época en que yo estaba especialmente ausente, no físicamente sino emocionalmente, en esa etapa de trabajo intenso que yo recordaba bien y que había durado casi un año. Me dijo que al principio era solo conversación, que Gilberto la escuchaba de una manera en que ella sentía que yo había dejado de hacerlo, que le prestaba atención de una forma que a ella le hacía falta y que en ese momento no encontraba conmigo. Lo escuché, sin interrumpirla. Por dentro sentí muchas cosas al mismo tiempo, pero las mantuve todas exactamente donde estaban, debajo de esa calma exterior que no podía permitirme perder. Siguió hablando. Me dijo que en algún momento, no supo decirme exactamente cuándo, la conversación se había convertido en otra cosa. Que había cruzado una línea que sabía que no debía cruzar y que una vez cruzada le resultó imposible descruzar. Que intentó terminar con eso 2 veces durante el primer año. Que las 2 veces había vuelto. Que se había acostumbrado a vivir con esa contradicción de una manera que ahora, diciéndolo en voz alta, ella misma reconocía que era una cobardía. Esa palabra me golpeó de una manera que no esperaba. Cobardía. Que ella misma usara esa palabra. Gilberto levantó la vista del suelo en ese momento.
Me miró con una expresión que no era exactamente arrepentimiento, sino algo más difícil de definir. Algo parecido a la vergüenza de alguien que sabe que no tiene ningún argumento válido y que ha dejado de buscar uno. Abrió la boca. La cerró. Luego dijo, Iván, no hay nada que pueda decirte que cambie lo que hice. Lo sé. Lo miré durante varios segundos. Le dije, no te estoy pidiendo que lo cambies. Te estoy pidiendo que lo expliques. Volvió a abrir la boca. Y ahí fue cuando empezó a hablar él. Con más dificultad que Mariana, con frases más cortas, con más pausas entre una oración y la siguiente. Me dijo que sabía desde el principio que estaba haciendo algo que no tenía justificación posible. Que no había un momento en que no fuera consciente de lo que significaba, de lo que me estaba haciendo a mí, de lo que estaba destruyendo. Me dijo que lo había intentado racionalizar de distintas maneras durante los primeros meses, buscando argumentos que le permitieran seguir mirándose al espejo, y que ninguno le había funcionado del todo porque en el fondo sabía perfectamente lo que era. Le pregunté entonces lo que más necesitaba preguntarle a él específicamente. Le pregunté por el plan, por la conversación en la ferretería, por los tiempos, por el apartamento, por la parte que le correspondería a Mariana en el divorcio y por los ahorros que él tenía y con los que pensaban empezar juntos cuando todo estuviera listo. Le pregunté si eso era real o si Óscar había malinterpretado lo que escuchó. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Fue el silencio de alguien que acaba de entender que la persona que tiene enfrente sabe mucho más de lo que pensaba que sabía. Vi cómo algo cambiaba en la cara de Gilberto. Vi cómo Mariana giraba la cabeza hacia él con una expresión que mezclaba el miedo con algo parecido a la sorpresa, como si esa parte específica fuera algo que incluso entre ellos no se había dicho de esa manera tan directa. Gilberto tardó en responder. Cuando lo hizo, no negó nada. Me dijo que sí, que habían hablado de eso, que habían hablado de un futuro, de cómo sería, de los aspectos prácticos de lo que vendría después de que todo saliera a la luz. Me dijo que no lo llamaría un plan en el sentido frío y calculado de la palabra, que para él era simplemente pensar en lo que querían, en cómo construirlo. Pero cuando le pregunté directamente si era consciente de que una parte de esa construcción dependía de lo que yo perdiera en el proceso, no respondió de inmediato. Y ese silencio fue su respuesta. Mariana habló entonces, con una voz diferente, más tensa. Me dijo que las cosas entre nosotros llevaban años sin funcionar de verdad. Que ella sentía que nuestro matrimonio se había convertido en una rutina vacía, en una convivencia sin conexión real. Que lo había intentado, que me lo había dicho de distintas maneras a lo largo de los años, que había tratado de que yo lo viera, y que en algún momento había dejado de intentarlo porque sentía que yo no estaba disponible para escucharla. La dejé terminar. Luego le dije, con la misma calma de siempre, Mariana, si eso era verdad, tenías opciones. Podías haberme pedido que fuéramos a terapia. Podías haberme dicho que querías separarte. Podías haberme mirado a los ojos en cualquier momento de estos 2 años y medio y haberme dicho la verdad. Tenías todas esas opciones. Y elegiste esta. No respondió, porque no había respuesta. Porque lo que yo acababa de decir era exactamente correcto y los tres lo sabíamos. Hubo un momento, hacia la mitad de esa conversación, en que sentí que algo dentro de mí aflojaba un poco. No en el sentido de debilitarse, sino en el sentido de soltarse. Como cuando uno carga algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente lo apoya en el suelo, no porque haya desaparecido, sino porque ya no necesita seguir cargándolo en brazos. Escuchar la verdad de sus bocas, aunque doliera, aunque confirmara todo lo peor, tenía algo de alivio extraño, de cierre, de realidad que ya no podía seguir siendo ignorada por nadie en ese cuarto. Le pregunté a Mariana si quería el divorcio. Me miró durante un segundo largo. Luego dijo que sí. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con esa honestidad tardía de alguien que finalmente ha dejado de fingir y que en el fondo sabe que ese momento de honestidad llega demasiado tarde para cambiar nada, pero que al menos tiene el mérito de ser real. Asentí. Le dije que de acuerdo, que ya tenía un abogado, que el proceso iba a ser ordenado y legal y que lo único que me importaba en todo ese proceso, por encima de cualquier otra consideración, eran mis hijos. Que si ella era capaz de priorizar también a Julián y a Daniela por encima de cualquier otra cosa, podíamos resolver esto sin convertirlo en una guerra. Pero que si en algún momento sentía que mis hijos o mis derechos estaban siendo afectados de una manera que no me parecía justa, no iba a quedarme quieto. Lo dije sin levantar la voz, sin ningún gesto dramático. Simplemente lo dije como lo que era,
como una información clara entregada de manera directa entre personas adultas que ya no tenían nada que ganar mintiéndose. Luego me giré hacia Gilberto. Lo miré durante un momento que se sintió más largo de lo que probablemente fue. Y le dije, 20 años. Te di 20 años de amistad real, de confianza completa, de lealtad sin condiciones. Y tú los usaste como acceso. Como una llave que te abría la puerta de mi casa y de mi vida mientras yo no estaba mirando. No voy a insultarte. No voy a amenazarte. Solo quiero que sepas que lo que hiciste no tiene nombre que yo quiera pronunciar en voz alta. Y que a partir de hoy no existes para mí. Gilberto no dijo nada. Bajó la vista. Y yo me levanté del sillón, caminé hacia la entrada, abrí la puerta, y la sostuve abierta sin decir una sola palabra más. Gilberto se levantó despacio. Caminó hacia la puerta sin mirarme. Pasó a mi lado a menos de medio metro de distancia, esa misma distancia que tantas veces habíamos cruzado para darnos un abrazo de saludo, y salió al pasillo sin girarse. Cerré la puerta. Me quedé parado en la entrada durante un momento, con la mano todavía en la manija, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar instalarse definitivamente en cada parte de mi cuerpo. No era alivio exactamente. No era victoria. Era simplemente la sensación concreta, física, inapelable, de que algo había terminado. De que esa versión de mi vida, con todas sus mentiras incorporadas, había llegado a su fin en ese cuarto, esa tarde, frente a los tres. Me giré hacia Mariana. Seguía sentada en el sofá, con los ojos brillantes y las manos quietas en el regazo. Le dije, esta noche duermo aquí. Mañana empezamos a hablar de los detalles con los abogados. Y esta noche, cuando lleguen los niños, los dos vamos a estar bien frente a ellos. Los dos. Ella asintió. Y yo fui al estudio, cerré la puerta, y me senté en la oscuridad durante un buen rato. Sin pensar en nada en particular. Solo dejando que el silencio hiciera lo que los silencios hacen cuando uno finalmente ha dicho todo lo que tenía que decir. Los días que siguieron a esa conversación fueron distintos a todo lo que había vivido antes. No más fáciles. No más ligeros. Pero distintos en un sentido importante. Porque ya no había nada que esconder, nada que fingir, nada que sostener con esfuerzo para que no se derrumbara. La mentira había ocupado un espacio enorme en esa casa durante 2 años y medio, un espacio que yo no había percibido porque no sabía que estaba ahí, y ahora que había desaparecido el aire era diferente. Más pesado en algunos momentos, sí, pero también más honesto. Y la honestidad, aunque duela, siempre es más liviana que la mentira a largo plazo. Mariana y yo tuvimos una segunda conversación 2 días después de la del jueves. Esta vez sin Gilberto. Solo los dos, sentados en la cocina, con un café frío entre los dos y esa luz de mañana que hace que todo parezca más real de lo que uno quisiera que fuera. Le dije que iba a contratar a Mauro formalmente para que llevara el proceso de divorcio de mi lado, y que lo mejor para los dos era que ella también tuviera representación propia lo antes posible. Ella asintió. Me dijo que ya había pensado en eso, que tenía a alguien en mente. Le pregunté si pensaba seguir con Gilberto. Hubo una pausa. Me dijo que no lo sabía todavía. Que después de la conversación del jueves algo había cambiado también en ella. Que verlo salir por esa puerta sin decir una sola palabra, sin defenderla, sin quedarse a enfrentar nada, le había mostrado algo de él que no había querido ver durante todo ese tiempo. Que quizás había proyectado en él una versión que no era del todo real. Que necesitaba tiempo para entender muchas cosas. No le dije nada al respecto. No era mi problema ya. Lo que sí era mi problema, lo que seguía siendo mi responsabilidad más importante por encima de cualquier otra cosa, eran Julián y Daniela. Esa misma semana tuve la conversación más difícil de todo ese proceso. Más difícil que la del jueves, más difícil que cualquier reunión con Mauro, más difícil que cualquier momento de esa historia desde la noche del teléfono. Me senté con mis hijos en el cuarto de estar un sábado por la mañana, con Mariana presente porque lo habíamos decidido juntos de esa manera, y les dijimos que íbamos a separarnos. Julián no dijo nada durante un momento largo. Luego preguntó si era definitivo. Le dijimos que sí. Asintió con esa madurez de 16 años que duele más que el llanto porque uno sabe que detrás de ella hay una tristeza que el chico está procesando solo, en silencio, sin saber bien cómo. Le puse una mano en el hombro. No me la quitó. Daniela lloró. Lloró de esa manera directa y sin filtros que tienen los niños de 12 años, sin intentar controlarlo ni disimularlo, con esa honestidad emocional que los adultos perdemos en algún momento del camino y que en ese instante me pareció lo más valioso y lo más doloroso del mundo al mismo tiempo.
La abracé durante mucho tiempo. Me dijo que no quería que nos separáramos. Le dije que lo entendía, que lo sentía, que íbamos a estar bien los dos, que su mamá y yo siempre íbamos a ser sus padres y que eso no iba a cambiar nunca independientemente de lo que pasara entre nosotros. No le mentí sobre nada, pero tampoco le conté todo. Hay verdades que los hijos necesitan saber y verdades que no les corresponde cargar. Esa línea es una de las más difíciles de encontrar cuando uno está en medio del dolor propio, pero la encontré, o al menos lo intenté con todo lo que tenía. Lo que pasó después con Oscar fue algo que no esperaba. Me llamó 3 días después de la conversación del jueves. No sabía lo que había pasado ese día, yo no le había contado todavía. Pero algo en su voz cuando contesté me dijo que tenía algo que decirme. Le pregunté cómo estaba. Dijo que bien, que regular, que quería contarme algo que llevaba tiempo pensando si decirme o no. Le dije que hablara. Me dijo que lo que me había contado sobre la conversación en la ferretería no era todo. Que había una parte que había guardado porque no sabía si era relevante o si simplemente iba a hacerme daño innecesariamente, pero que después de haberlo pensado mucho había decidido que yo tenía derecho a saberlo todo. Me dijo que en esa misma conversación que Gilberto tuvo por teléfono en la ferretería, hacia el final, había escuchado algo más. Gilberto había dicho que el momento ideal para presentar la solicitud de divorcio era después de que yo hiciera el siguiente viaje largo de trabajo, que había uno programado para fin de mes, y que si Mariana lo iniciaba ella primero, desde una posición de abandono emocional del hogar por parte del marido, la situación legal podía resultar más favorable para ella en términos de la distribución de bienes. Me quedé en silencio procesando eso. Abandono emocional del hogar. Esa era la figura que pensaban usar. Esa era la narrativa que habían construido. Que yo era el marido ausente, el que viajaba demasiado, el que no estaba emocionalmente disponible, el que había generado un vacío que Mariana había llenado de la única manera que podía. Una narrativa que tenía suficientes elementos reales mezclados con suficientes distorsiones como para ser peligrosa en manos de un abogado hábil. Llamé a Mauro esa misma tarde. Le conté lo que Oscar acababa de decirme. Mauro escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo, bien. Eso nos confirma que tenemos que movernos antes. ¿Tiene todos los documentos que le pedí? Le dije que sí. Entonces presentamos esta semana. No le damos tiempo a que ella lo inicie primero. La semana siguiente Mauro presentó formalmente la solicitud de divorcio de mi parte. Cuando Mariana recibió la notificación me llamó al teléfono. No con rabia, sino con esa voz plana de alguien que acaba de entender que el tablero de juego cambió sin que ella lo viera venir. Me preguntó por qué lo había hecho tan rápido. Le dije que tenía mis razones. Que su abogado hablaría con el mío y que todo seguiría por los cauces legales correspondientes. Ella guardó silencio un momento. Y luego me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si yo sabía lo del plan. Lo de los tiempos. Lo del divorcio iniciado por ella primero. Le dije que sí. Otro silencio. Más largo. ¿Desde cuándo?, preguntó. Desde antes de la conversación del jueves, respondí. Escuché cómo respiraba al otro lado de la línea. Una respiración larga, lenta, de alguien que acaba de reordenar mentalmente toda una situación desde un ángulo completamente nuevo. Y luego dijo algo que me sorprendió. Dijo, lo siento, Iván. No el divorcio. Lo siento todo. La manera en que pasó. Lo que te hicimos. No respondí de inmediato. Porque esas palabras merecían un momento antes de ser respondidas. No porque cambiaran algo fundamental, porque ya no lo hacían, sino porque eran reales. Y en medio de todo lo que había pasado, en medio de todas las mentiras y los cálculos y los planes construidos en silencio, un momento de honestidad real tenía su propio peso específico que yo no quería ignorar. Le dije, lo sé. Y colgué. Esa noche, mientras los niños dormían y la casa estaba en silencio, me quedé sentado en el balcón durante un buen rato. Hacía frío. No me moví. Me quedé ahí con una taza de café entre las manos, mirando las luces del barrio, pensando en todo lo que había pasado desde aquella noche frente a la cocina, desde aquella pantalla iluminada con 5 palabras que habían cambiado el curso de todo. Pensé en Gilberto, en los 20 años que habíamos compartido, en el hombre que yo creía que era y en el hombre que resultó ser. Y me di cuenta de que el dolor más profundo de toda esa historia no era el dolor del matrimonio roto, era el dolor de la amistad perdida. Porque el matrimonio, aunque dolía, tenía señales que yo había ignorado, tenía una distancia que había crecido despacio,
tenía una historia de ausencias y de conversaciones que no llegaron a tiempo. Pero la amistad con Gilberto la había sentido sólida hasta el último momento. La había sentido real hasta que dejó de serlo de golpe, sin aviso, sin ninguna grieta visible que me hubiera preparado para el golpe. Eso era lo que más tardaba en digerirse. Que alguien a quien uno quiere de verdad pueda mirarte a los ojos durante 2 años y medio y no ver nada más que una oportunidad. Pero también pensé en algo que Mauro me había dicho en nuestra última conversación, casi como un comentario al margen, sin demasiado énfasis. Me había dicho que en su experiencia, las personas que atraviesan este tipo de situaciones y logran mantener la cabeza fría durante el proceso salen del otro lado con una claridad sobre sí mismas que no habrían conseguido de ninguna otra manera. Que el dolor tiene esa capacidad extraña de mostrarle a uno quién es realmente cuando todo lo demás se cae. No lo entendí del todo en ese momento, pero lo guardé. Y en ese balcón frío, con el café entre las manos y el silencio del barrio alrededor, empecé a entender que lo que se había roto no era solo mi matrimonio ni mi amistad más larga. Se había roto también una versión de mí mismo que ya no podía seguir existiendo. Una versión que confiaba demasiado fácilmente, que ignoraba las señales porque era más cómodo ignorarlas, que ponía el trabajo por delante de las conversaciones difíciles porque las conversaciones difíciles dan miedo y el trabajo tiene la ventaja de tener resultados medibles. Esa versión había terminado. Y la que venía después todavía no tenía forma clara. Pero esa noche, por primera vez desde aquella noche frente a la puerta abierta, sentí algo parecido a la calma. No la calma fría y calculada de los días anteriores, sino una calma diferente, más blanda, más honesta. La calma de alguien que ha perdido mucho pero que sabe exactamente dónde está parado y que el suelo debajo de sus pies, aunque diferente al de antes, es real y es firme. Y eso, en ese momento, era suficiente. El divorcio tardó 7 meses en resolverse completamente. 7 meses de reuniones con abogados, de documentos firmados, de conversaciones prácticas sobre quién se quedaba con qué y cómo se organizaba el tiempo con los niños. 7 meses en los que Mariana y yo aprendimos a comunicarnos de una manera completamente diferente, sin la carga emocional de lo que habíamos sido, sin el peso de la traición en cada intercambio, sino con esa distancia funcional que construyen las personas que ya no son pareja pero que siguen siendo padres de los mismos hijos y que han decidido, consciente y deliberadamente, no convertir ese hecho en una guerra. No fue fácil. Hubo momentos duros. Momentos en que la rabia volvía sin avisar, generalmente de noche, generalmente cuando los niños no estaban y la casa estaba en silencio y no había nada que hacer más que pensar. Momentos en que el dolor se reinstalaba con una fuerza que yo creía haber superado y que resultaba que simplemente había guardado temporalmente en algún lugar para poder funcionar durante el día. Momentos en que me preguntaba si había hecho algo diferente, si había alguna decisión en el camino que hubiera podido cambiar el rumbo de todo, si había un punto de inflexión que yo había ignorado y que de haberlo visto a tiempo hubiera evitado llegar hasta aquí. Siempre llegaba a la misma conclusión. No. No porque yo fuera perfecto. No lo era. Había sido un marido imperfecto en muchos sentidos, ausente más veces de las que debía haberlo sido, poco dado a las conversaciones emocionales que Mariana necesitaba y que yo no sabía bien cómo tener. Eso era real y lo reconocía sin dificultad. Pero la imperfección de un matrimonio no justifica la traición. No justifica el engaño sostenido durante 2 años y medio. No justifica el plan construido en silencio para quedarse con lo que es de otro aprovechando precisamente la confianza que ese otro te tiene. Hay una diferencia enorme entre un matrimonio que no funciona y una traición calculada. Y esa diferencia es la que me permitió avanzar sin cargar con una culpa que no me correspondía. Mauro hizo un trabajo extraordinario. El apartamento quedó resuelto de una manera que protegió lo que era mío sin dejar a Mariana en una situación imposible, porque al final del día Mariana era la madre de mis hijos y su bienestar básico también era parte de lo que yo quería proteger, no por ella sino por Julián y por Daniela. Se acordó una compensación económica justa, calculada en función de los años de matrimonio y de las aportaciones de cada uno, que ninguno de los dos consideró perfecta pero que los dos aceptamos como razonable. Mariana se quedó en el apartamento durante el primer año para no interrumpir la estabilidad de los niños, y yo me instalé en un piso alquilado a 15 minutos de distancia, lo suficientemente cerca para estar presente en todo momento pero lo suficientemente lejos para que los dos pudiéramos empezar a construir vidas separadas sin pisarnos constantemente. La custodia se acordó de manera compartida. Los niños pasaban la semana alternando entre los dos. Los fines de semana se organizaban con flexibilidad, sin rigidez innecesaria, priorizando siempre lo que funcionara mejor para ellos en cada momento. Julián lo manejó mejor de lo que yo esperaba,
con esa capacidad de adaptación que tienen los adolescentes cuando se les trata con respeto y con honestidad. Daniela tardó más. Tuvo meses difíciles, noches en que lloraba sin una razón específica o con todas las razones del mundo, momentos en que me preguntaba cosas que no tenían respuesta fácil y que yo intentaba responder con la mayor honestidad posible sin cargarla con más de lo que podía manejar. Empezó a ir a terapia. Fue la mejor decisión que tomamos Mariana y yo juntos durante todo ese proceso. Una psicóloga que trabajaba con adolescentes y que en pocas semanas logró que Daniela tuviera un espacio donde procesar todo lo que sentía sin filtros ni preocupaciones por herir a ninguno de sus padres. Julián también fue a algunas sesiones, menos que su hermana, pero las suficientes para tener herramientas que yo a su edad nunca tuve. De Gilberto no supe nada durante meses. No lo busqué, no lo llamé, no pregunté por él a nadie. Lo borré de mis contactos, de mis redes, de esos espacios digitales donde la presencia de alguien puede seguir siendo un ruido de fondo aunque ya no forme parte de tu vida real. Y lo borré también, despacio y con esfuerzo, de ese lugar interno donde uno guarda a las personas que importan. No fue instantáneo. No fue limpio. Fue un proceso lento, como son todos los procesos que tienen que ver con algo que fue real durante mucho tiempo. Porque eso era lo más difícil de aceptar de todo. Que había sido real. Que la amistad con Gilberto, antes de convertirse en lo que se convirtió, había sido genuina. Que los 20 años que compartimos no eran una mentira de principio a fin. Que en algún momento del camino algo se había torcido, por razones que yo nunca iba a entender del todo porque ya no me importaban lo suficiente como para seguir buscando la explicación. Hubo un momento, hacia el 5.º mes después de que todo saliera a la luz, en que me llegó un mensaje de Gilberto. Lo vi en la pantalla y sentí algo. No rabia, no exactamente. Algo más parecido al cansancio. Al cansancio de alguien que ya procesó una cosa muchas veces y que cuando la ve aparecer de nuevo simplemente no tiene energía para volver a abrirla. Abrí el mensaje de todas formas. Decía, Iván, sé que no tengo ningún derecho a escribirte. Solo quería decirte que lo que hice no tuvo justificación y que lo pienso todos los días. No espero nada. Solo quería que lo supieras. Lo leí 2 veces. Lo cerré. No respondí. No porque quisiera hacerle daño con el silencio, sino porque no tenía nada que decirle que no hubiera dicho ya en esa tarde del jueves. Porque el perdón, si llegaba algún día, no iba a llegar a través de un mensaje en un teléfono. Y porque en ese momento mi energía tenía un destino más importante que una conversación que ya no podía llevar a ningún lugar que me sirviera. Oscar y yo seguimos en contacto. Se convirtió en algo diferente a lo que era antes, una amistad más honesta, más directa, construida sobre la base de que él había elegido decirme la verdad cuando importaba, aunque tardara, aunque lo hiciera con miedo. No lo puse en un pedestal por eso. Cometió errores, esperó más de lo que debió haber esperado, y eso tuvo consecuencias reales. Pero también encontró el momento de hacer lo correcto, y eso contaba. Me contó, meses después, que Mariana y Gilberto habían intentado continuar su relación durante unas semanas después de que todo saliera a la luz. Que no había funcionado. Que la dinámica entre ellos, construida sobre el secreto y la clandestinidad, no había sobrevivido a la exposición. Que lo que parecía una gran pasión vista desde la distancia de la mentira resultó ser algo mucho más frágil cuando tuvo que existir a la luz del día. No me alegré de eso. O quizás me alegré un momento, y luego dejé de hacerlo porque darle espacio a esa alegría me parecía una manera de seguir atado a algo de lo que necesitaba alejarme. Lo que sí sentí fue una confirmación de algo que ya intuía. Que lo que destruyó mi matrimonio no fue una gran historia de amor. Fue una combinación de mi ausencia emocional, de la debilidad de Mariana ante esa ausencia, y de la oportunidad que Gilberto eligió aprovechar porque así era él, porque así había decidido ser, independientemente de lo que yo hubiera o no hubiera hecho en mi matrimonio. Eso me liberó de una manera que no esperaba. Porque entender que no eras el centro de la historia de tu propia traición duele de una manera específica, pero también te devuelve algo. Te devuelve la perspectiva. Te devuelve el tamaño real de las cosas. Y te permite empezar a mirar hacia adelante sin cargar con la pregunta constante de qué hubiera pasado si hubiera sido diferente. Hoy han pasado 10 meses desde aquella noche frente a la puerta abierta. Vivo en ese piso alquilado a 15 minutos de mis hijos. Es más pequeño que el apartamento donde viví durante 14 años, tiene menos luz por las mañanas, y los primeros días me resultó extraño y vacío de una manera que costaba describir. Pero con el tiempo lo fui llenando. No de cosas, sino de hábitos nuevos. De mañanas que empiezan de una manera diferente.
De noches que son mías completamente, sin el peso de una mentira flotando en el aire aunque yo no supiera que estaba ahí. Empecé a correr por las mañanas. Algo que nunca había hecho en mi vida y que descubrí casi por accidente, una mañana en que salí a caminar y en algún punto del camino empecé a correr sin haberlo planeado. Ahora corro 4 veces por semana, temprano, cuando el barrio todavía está en silencio y el aire tiene esa frescura de las horas en que el mundo no ha empezado a moverse del todo. Es el momento del día en que pienso con más claridad, en que las cosas tienen el tamaño correcto, en que me resulta más fácil separar lo que importa de lo que simplemente hace ruido. Los jueves por la noche cenan conmigo Julián y Daniela. Es nuestra noche fija, la que los tres protegemos por encima de cualquier otra cosa. Cocinamos juntos, algo que nunca habíamos hecho antes de esta manera, y mientras cocinamos hablamos. De todo. De sus amigos, de sus clases, de las películas que han visto, de las preguntas que tienen sobre el mundo y que a veces no tienen respuesta fácil. Julián ha empezado a hablar más. Daniela ha dejado de llorar sin razón aparente. Los dos siguen teniendo momentos difíciles, porque la vida de los hijos de padres separados tiene momentos difíciles que no desaparecen por más que uno lo intente. Pero están bien. Están creciendo. Están construyendo su propia manera de entender lo que pasó y de seguir adelante con ello. Y yo estoy aprendiendo a hacer lo mismo. No soy el mismo hombre que era antes de aquella noche. Soy alguien que aprendió a ver las señales. Que aprendió que la confianza ciega, aunque hermosa en teoría, necesita tener ojos. Que aprendió que estar presente no es lo mismo que estar físicamente en el mismo cuarto, que la presencia real requiere atención, conversación, disposición a escuchar las cosas difíciles antes de que se conviertan en algo irreversible. Que aprendió que el dolor, cuando se atraviesa con la cabeza en su lugar, no destruye sino que construye algo diferente. Algo más sólido. Algo más honesto. No guardo rencor. O al menos eso intento, y en los mejores días lo consigo. Porque el rencor es una manera de seguir atado a algo que ya terminó. Y yo no quiero seguir atado a nada de lo que pasó. Quiero seguir corriendo por las mañanas. Quiero seguir cocinando los jueves con mis hijos. Quiero seguir construyendo ese piso pequeño con poca luz en algo que se parezca cada vez más a un hogar. Quiero seguir adelante. Y eso, después de todo lo que pasó, no es poco. Es exactamente suficiente.